Hola, mi nombre es Daniela Lozano. Para este análisis decidí llamar un tintico para recordarte. Lo decidí llamar de esta manera debido a que en mi familia es una tradición tomar café en momentos de compartir en familia, en cualquier hora del día, durante conversaciones e incluso si llega alguna visita, es la bebida principal que se ofrece. Es una tradición impuesta por mi abuelo y es algo que realmente lo caracteriza a él. Mi abuelo se llama Fernando Patiño Sereno, actualmente tiene 68 años, nació en 1952, el 30 de enero en Tocaima. En la época que él nació, nació en una familia y en una sociedad machista y conservadora. Tuvo 13 hermanos y 2 hermanas. Actualmente solamente viven 6 de sus hermanos y sus 2 hermanas por motivos de violencia, entre otras cosas. El resto de sus hermanos se encuentran en el campo, trabajan en agricultura o en ganadería. Sus padres fueron Diego Patiño Alarcón y Epifanía Sereno, quien murió hace un año a sus 98 años. El bisabuelo era una persona muy machista, por lo cual él se encargaba de llevar la parte monetaria alimentaria al hogar, con la condición de que la abuela se dedicara a los deberes del hogar y a la crianza de sus hijos completamente. En su infancia mi abuelo se dedicó también a la educación con sus hermanos, pero él solamente hizo hasta séptimo grado. Él sufría de una dislexia. En el momento no era reconocida como un problema de aprendizaje, ni siquiera era considerada por tal. Sus profesores lo golpeaban y sus compañeros le hacían bullying y él tomó la decisión de dejar la escuela. A partir de esto, él en séptimo grado solamente sabía leer en sílabas y al dejarlo tenía que empezar a trabajar. También dedicó su infancia a la crianza de sus hermanos menores debido a que él fue uno de los mayores. Los otros iban ya a trabajar y alguno tenía que estar pendiente de ellos y velar por su seguridad y su cuidado. De esta forma él también les creó un juego que era con palos de árboles, jugando a que eran ganado, para que se entretuvieran y pasaran el rato, debido a que en esos momentos no existían los juguetes. Entonces ellos mismos creaban sus propios juegos y como eran demasiados lo disfrutaban. En su juventud él aprendió a cocinar y a leer. Él aprendió a leer porque le daba mucha vergüenza no saber y sus primas sí los sabían. Entonces él cogía las revistas y como sabía leer en sílabas, empezó a practicar y empezó a practicar solo hasta que aprendió a leer recorrido. Aprendió a hacer su firma e incluso los pocos números que él conocía lograron que él aprendiera también a conocer el dinero y como tal obtuvo trabajos de agricultura y seguridad debido a que pues había dejado sus estudios abandonados. Él tuvo que ver en la crianza de sus hermanos, de sus hijos y sus nietos. Eh, Ellos cambiaron de papeles con mi abuela, que es algo que voy a nombrar mucho más adelante y por eso esta parte es tan fundamental también nombrarla. La pasión de la cocina que tuvo mi abuelo o que ha tenido durante los años se dio mucho antes de que él tuviera una actividad en el colegio. A sus 14 años él ya aprendió a cocinar, tuvo una actividad en el colegio donde les dijeron que tenían que llevar algo preparado por ellos mismos. Él decidió llevar unas arepas de trigo. Eh, Él las preparó y las llevó. Él veía a su madre cocinar y a partir de esto él sacaba sus recetas y cocinaba solo. Y después de hacer las arepas, él empezó a hacer caldos, empezó a hacer sancochos, empezó a hacer diferentes cosas e incluso recetas inventadas por él porque le apasionaba hacerlo. Debido a que su familia era muy machista, su papá lo trataba mal e incluso le decía que cocinar era para las mujeres y que estaba mal que él lo hiciera. Aún así, mi abuelo siguió cocinando a través de los años y se dedicó también a los deberes del hogar cuando ya conoció a mi abuela. Esto hizo que fuera un choque no solamente algo familiar, sino también como sociedad y reconocer esto es algo muy importante debido a que no fue una familia normal. Mi abuela tomó la decisión de
de ocupar el lugar, de salir a trabajar y traer la parte monetaria, pero mi abuelo se encargara de la crianza de los hijos y los deberes del hogar. En esos momentos mi abuelo todavía se encontraba trabajando, así que él tomó la decisión de dejar de trabajar y dedicarse a sus hijos. De esta forma, él hacía todas las tareas del hogar, planchaba, barría, trapeaba, le gustaba también hacerlo y de cierta forma él reconocía que mi abuela no tenía gusto para hacer esas tareas, no le gustaba y él quería facilitarle esa parte. Se dividieron sus tareas, así que sus hijos al crecer también fueron padres jóvenes, por tal también pidieron ayuda para la crianza de sus nietos y también lo integraron de cierta forma con sus consejos y absolutamente en todo. Y hizo que también reconocieran los nietos una parte fundamental. Esto nos afirma como tal que a pesar de que era una época y una sociedad tan machista, fue una familia totalmente diferente por decisión propia y a pesar de que la sociedad juzgara mucho, e incluso su misma familia, él dejó de lado todo eso para dedicarse simplemente a lo que le gustaba. E incluso a través de los años, él dice que si hubiera tenido la oportunidad de estudiar algo hubiera sido gastronomía y él aún ve en televisión recetas, videos los cuales trata de imitar e incluso les cambia algo para que les dé su toque especial. Eh, Muchas gracias por la atención prestada. Espero verlos pronto.